Esta madrugada se ejecutó el traslado de un nuevo grupo de presos desde el complejo penitenciario de Guayaquil hasta la nueva cárcel del Encuentro en Santa Elena. Decenas de militares, policías y agentes de tránsito cerraron la vía a Daule para permitir la salida de 17 buses que transportaron a los reos. Los bloqueos en la vía Daule empezaron a la 1 de la madrugada. A esa hora, decenas de policías y agentes de tránsito cerraron la ruta a la altura del complejo penitenciario de Guayaquil para realizar el traslado de reos hasta la nueva cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la coordinación que se ha realizado y por seguridad no se deja pasar ningún vehículo. Una gran columna de vehículos se formó en la vía Daule, pues los bloqueos fueron en ambos sentidos. Mientras eso ocurría, las fuerzas del orden sacaban a los reclusos y los embarcaban en buses. A la 1:30 salió el primer convoy, escoltado por policías, agentes de tránsito y militares. Todo el procedimiento era vigilado por un helicóptero y un dron, aunque no se informó cuántos presos fueron llevados a la nueva prisión. Tenemos aproximadamente unos 17 buses que están laborando aquí en el lugar para el traslado de los PPL. Tenemos unidades que van a viajar, las 9 unidades, están comenzando a hacer las escoltas con las demás unidades con los PPL. El cierre se extendió por más de 2 horas e impacientó a los conductores y pasajeros. Algunos incluso se quedaron dormidos en los vehículos. ¿Qué más tengo que esperar, pues? 2 horas más o menos demora. No nos dieron el motivo. No puedo avanzar, voy para Manta. Por lo menos que abran un carril ya, ida y venida, y la gente tiene que viajar, pues. A Quevedo. Pensaba descansar en el peaje, pero así como. Porque tengo que presentarme mañana a las 7 de la mañana. A las 3 de la madrugada salió el segundo grupo de buses, asimismo con un fuerte resguardo militar y policial. Y cerca de 4 horas le tomó a los agentes de criminalística levantar los cuerpos de los 32 reclusos que murieron en medio de los disturbios en la cárcel de Machala. Fabricio Lapo informa que algunos de los reos fallecieron por asfixia. La disputa entre los grupos delictivos Los Lobos y los Lobos Box por el control de la cárcel de Machala en El Oro sería la causa de las 2 masacres registradas este domingo dentro del complejo penitenciario, señala la policía. En menos de 24 horas, 32 reclusos murieron y 33 resultaron heridos en 2 ataques consecutivos que sumieron al centro en una nueva jornada de terror. El primer hecho ocurrió a las 3 de la madrugada. Disparos y explosiones estremecieron el penal. En medio del enfrentamiento, 5 presos fueron asesinados. 100 policías ingresaron para retomar el control y tras 45 minutos de enfrentamientos, lograron contener la violencia. Las unidades especiales realizaron un operativo interno, decomisaron 4 armas de fuego, municiones, celulares y 6 explosivos de fabricación artesanal. Faltan 5 días para el referendo y consulta popular. Aquí en Contacto Directo tendremos hoy otro debate para que usted tome su decisión. En la segunda pregunta, el gobierno de Daniel Noboa busca quitar el financiamiento público para las organizaciones políticas. Si gana el sí, se reformará el artículo 110 de la Constitución. El Estado ha invertido 24,3 millones de dólares desde el 2018 en el Fondo Partidario Permanente. Las agrupaciones que más dinero han recibido son el Partido Social Cristiano con 4,1 millones de dólares, Pachacutic 3 millones, Izquierda Democrática y Creo con 2,8 millones de dólares cada una. En la papeleta del referendo, la pregunta del casillero B establece: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo A la pregunta? Para el análisis nos acompañan el doctor Carlos Aguinaga Ayllón y el doctor Medardo Oleas Rodríguez. Ambos ocuparon la presidencia del extinto Tribunal Supremo Electoral. Ustedes van a tener 1 minuto para contestar cada pregunta y 30 segundos en caso de repreguntas. Un contador va a aparecer en la parte inferior de la pantalla y un sonido les avisará cuando su tiempo concluya. En ese momento se van a cerrar los micrófonos. Pero el debate va a empezar luego de la cadena del gobierno de las 7. Ya regresamos.
Y vamos a arrancar este debate. La pregunta es si está de acuerdo o no con eliminar el financiamiento estatal, el fondo partidario que reciben las organizaciones políticas, bajo los argumentos de reducir el gasto público o darle un mejor destino a esos dineros y promover una mayor autonomía partidaria. Esa es la propuesta. ¿Qué lectura tiene usted, doctor Aguinaga, sobre ella? Muy buenos días, Lenín. Un saludo a la audiencia. Aquí es importante señalar que mi intervención es una intervención como técnico, como experto de más de 35 años en materia electoral. Toda democracia se sustenta en tres sistemas, que es el sistema electoral, el sistema político y el sistema de partidos. Si no hay un sistema de partidos sólido, es imposible tener una buena calidad de la democracia. La democracia requiere financiamiento, el sistema de partidos requiere financiamiento. El financiamiento más importante que deben gozar las organizaciones políticas es el financiamiento público. Porque el financiamiento privado para la organización es escaso. No llega ni al 5% en la sierra, ni al 10% en la costa, los aportes de los partidos, de los afiliados y de los simpatizantes. Doctor Oleas, ¿cuál es el mayor de sus argumentos para respaldar la eliminación de ese financiamiento? Buenos días. Que ha sido mal utilizado porque el diseño de los aportes estatales está destinado exclusivamente para formación, capacitación, investigación. En ninguna de las organizaciones políticas que están recibiendo este dinero han formado escuelas de capacitación, porque la democracia es calidad de los participantes y aquí lamentablemente no se privilegia la capacitación y eso afecta naturalmente al desarrollo de un sistema democrático sólido. Entonces yo creo que deberíamos buscar un mejor sistema con el cual nosotros podamos capacitar a todos los quienes quieren participar en política, porque es un absurdo que si no se los capacita tengamos a los políticos que tenemos ahora, ninguno con una visión clara de lo que necesita el país, ninguno con esa capacidad para desempeñar función pública, ya sea en cualquiera de las instancias del poder. El financiamiento estatal a las organizaciones políticas viene desde 1978 y yo quisiera pedirle, doctor Aguinaga, una breve evaluación sobre el impacto histórico que ha tenido este aporte de recursos a la consolidación de la democracia en el Ecuador. Bueno, justamente en el proceso de retorno a la democracia, en la ley de partidos políticos que la Comisión Tercera de Reestructuración Jurídica aprobó, se establecía el Fondo Partidario Permanente. ¿Con qué objetivo? Fortalecer a las organizaciones políticas, con el objetivo de que sirva para la capacitación, como mencionó Medardo, para la formación de líderes y de candidatos, que sirva para formar, para el debate, para la organización de base. Y lo digo yo desde la experiencia, porque yo fui secretario de Finanzas de un partido, administré un partido, administré elecciones y administré justicia. Y veo lo necesario que es el Fondo Partidario Permanente para tener condiciones de equidad y de igualdad en la participación política y electoral. Evidentemente, esta pregunta puede tener un alto respaldo ciudadano, pero hay que pensar en la democracia. Y también hay que tener en cuenta que no en todos los partidos se ha utilizado correctamente esos recursos que han sido entregados. Tomando en cuenta aquello, doctor Oleas, ¿podría usted también compartirnos esas consideraciones sobre el impacto que este financiamiento ha tenido en el esquema democrático del país? Es que no ha tenido mucho impacto porque es una distribución inequitativa. Se entrega a los partidos que ganan las elecciones, es decir, a los que más invierten, a los que más recursos han tenido. Cuando la democracia es igualdad en la participación y no pueden ser excluidos de este reparto nuevas organizaciones políticas que están en crecimiento. Además, no se ha reportado como exige la Constitución y la ley el uso de estos recursos y eso
provoca que cuando se hace una sola investigación, una auditoría, vemos que estos recursos han sido mal gastados en cualquier cosa menos en formación, menos en capacitación. Entonces, si el destino para el que fue creado este fondo partidario está mal utilizado, hay que cambiarlo, hay que renovarlo. Entonces, no es solamente desaparecer, tenemos que cambiar la forma como se deben capacitar los políticos en el país, para lo cual mi propuesta ha sido que si no pudieron ellos capacitar, bueno, pidamos que la academia sea la que les capacite, pero la formación no puede estar supeditada al capricho de los dueños. Doctor Oleas, ¿en qué se ha malgastado? ¿Pudiera usted darnos ejemplos del desvío en la utilización de esos recursos? Se ha gastado en todo. Cuando se hizo una auditoría, hasta una colaboración para que una señora se opere. Pero mire usted, que el destino, que es la capacitación, la formación, la investigación, no hay registro de que funcionan escuelas de capacitación en las organizaciones políticas, lo cual afecta a la democracia, afecta a la calidad. Entonces aquí estamos premiando más la fidelidad al líder que maneja el partido antes que a la formación, porque aquí no necesitamos líderes improvisados, sino políticos con alta preparación para el desempeño de... Doctor Aguinaga, ¿cuáles son los riesgos que usted identifica en esta propuesta? ¿La desigualdad en el manejo de recursos podría terminar convirtiéndose en un limitante quizás para la participación política? Bueno, hay una realidad evidente y es que la misma clase política ha ido debilitando el sistema de partidos y no han administrado bien. Hay que fortalecer los mecanismos de control del uso del dinero en la política. Y aquí hay un grave problema, que se está confundiendo el dinero de las campañas, que no está en la pregunta, con el dinero de los partidos políticos. Y el problema realmente es que no van a tener dinero para capacitar. La idea del Instituto de la Democracia no funcionó, no es como el IPE mexicano que se dedicó a la formación de los candidatos de los partidos, al apoyo técnico. No va a haber condiciones de igualdad. Van, ahora sí, las grandes chequeras van a ser los dueños de los partidos, porque va a ser bien difícil que lleguen a competir sin recurso estatal. Doctor Oleas, ¿cómo evitar que únicamente las organizaciones políticas que tengan financistas solventes terminen acaparando el escenario político? Pero esa es una realidad que lo vemos. ¿Cómo funcionan 7 partidos políticos nacionales, 10 movimientos nacionales, 63 movimientos provinciales, más de 130 movimientos cantonales? ¿Quién les financia? Cuando el aporte del Estado solo va a 2 organizaciones políticas que son las que están sacando 5% de los votos en 2 elecciones consecutivas. Entonces, esa es una falta de control que también tiene que darse una solución, porque no podemos nosotros contar con tantos movimientos políticos que causan un grave daño a la democracia en el país. Entonces, el suprimir los recursos a estas organizaciones, las mayoritarias, no afecten nada a la democracia, porque todos los demás ya están siendo financiados, quién sabe por quién. Muchos especulan que incluso está el narcotráfico, está incluso el crimen organizado, pero no es cierto que todos los movimientos o partidos estén siendo financiados por organizaciones delictivas en el Ecuador. Doctor Aguinaga, sectores populares o emergentes que quisieran participar en política, ¿qué alternativas tendrían si, como señala el doctor Oleas, pues ellos no reciben recursos estatales y les toca, no sé, ver de dónde sacan para poder participar? Si no hay chequeras grandes de por medio, ¿cómo hacen para estar en la política? A ver, vuelvo a insistir. La política tiene 2 financiamientos. Tiene el financiamiento de los partidos como tal para su fortalecimiento y tiene el financiamiento de las campañas electorales. Este financiamiento, que es el de los movimientos, que es el donde hay el dinero oscuro, donde se produce la filtración, se mantiene la promoción electoral, de eso no tenemos que estar hablando, porque ese financiamiento no le han tocado. Es decir,
Van a seguir las campañas en redes sociales, en plataformas informáticas, el uso del dinero en efectivo, la falta de control. Lo que tenemos que preocuparnos es cómo fortalecer el sistema de partidos y hay que hacer una reingeniería integral, total, hay que volver a cero. Y para eso un nuevo modelo de financiamiento. Pero mi preocupación es que esta pregunta gane el día domingo y en la constituyente ya no podemos incluir el financiamiento público y quedan debilitados. Si son pocos, doctor Oleas, quienes reciben financiamiento público, entonces, ¿realmente qué se gana eliminándolo? No sé, ¿cuál es el impacto que tendría en caso de ganar el sí la implementación de esta pregunta? El impacto es forzar a que se tenga una nueva visión a futuro de cómo deben capacitarse a los miembros de una organización política. Porque, repito, la democracia es igualdad en la participación y no podemos nosotros permitir que quien más ha invertido sea el que recibe fondos del Estado. No es equitativo, no es justo. Entonces hay que buscar a futuro una nueva forma de capacitar a todos los quienes quieren hacer políticas, pertenezcan a un partido grande o a un partido pequeño. Para eso la propuesta es que sea la academia la que forme cursos de capacitación. Por ejemplo, la Facultad de Medicina nos va a dar una visión de cómo está la salud en el país y para que se enseñe cómo hacer una política pública de salud, pero a todos en igualdad de condiciones. Solo así mejoraremos la democracia en el país y no dando más dinero precisamente a los que más aportes reciben y invierten en las campañas electorales y en todo lo que son no procesos de formación, sino solamente propuestas de difusión política. Luego de la pausa continuamos con este diálogo. Dos visiones sobre el financiamiento estatal a los partidos políticos. ¿Se debería dejar de entregar ese dinero? Continúe usted en la señal de Ecuavisa, ya volvemos. ¿Se debe eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas? Es una de las preguntas que va a constar en la papeleta que le entregarán a los ciudadanos el próximo domingo 16 de noviembre. Doctor Aguinaga, sin financiamiento estatal, ¿qué es lo que se supone que deviene a más del ahorro? Quizás una reducción en el número de organizaciones políticas. A ver, varios efectos, ¿no? El primero, obviamente, las organizaciones políticas que quieren hacer una actividad permanente ya va a ser difícil. Ahora vamos a incentivar esta formación de empresas electoreras, de papel, de alquiler para las campañas, porque vuelvo a repetir, una cosa es el financiamiento de la campaña y otra es la de los partidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir también? Va a ocurrir que se debilitan las organizaciones porque es difícil la recaudación. Adicionalmente, nosotros tenemos una legislación restrictiva en el tema de aportes. Las personas jurídicas no pueden aportar. No es como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que las corporaciones pueden aportar. Hay muchos sistemas de democracias avanzadas que tienen el financiamiento público. Entonces, yo lo que creo es que esto va a debilitar aún más el débil sistema de partidos. Doctor Oleas, ¿cómo se debe complementar esta eliminación del fondo partidario? Porque ni la calentura está en las sábanas, ni la crisis del sistema de partidos tiene una sola arista. Quisiera explicar a los ciudadanos de que la mayoría de movimientos y organizaciones políticas pasan cerrados, no tienen oficinas, no actúan y solo se activan para una campaña electoral. Es decir, no cumplen la función de la formación. Entonces, ¿para qué quieren recursos? Y lo que hay que hacer a futuro es activar el Instituto de la Democracia que maneje el Consejo Nacional Electoral para que sea el encargado de organizar cursos de capacitación con la academia, con las universidades, para dar ahí sí una verdadera formación a quienes quieren hacer política, porque hay alternativas, pero ahora entregar recursos solamente a quien logra obtener más del 5% en 2 elecciones consecutivas, o a quien ha obtenido 3 asambleístas o 8 alcaldes, es decir, a los que más invierten, me parece un absurdo. Hay que quitar esos recursos para repartir equitativamente en la formación de todos los ecuatorianos que quieren hacer política, pertenezcan a un partido grande o a un pequeño. Doctor Aguinaga, usted
mencionaba hace un momento experiencias de otros países en donde existe financiamiento estatal. Por ejemplo, en Europa no son pocos los países en donde se entregan recursos ex post, después de las elecciones. ¿Aquello podría ser una opción? El problema, más claro, la pregunta es, ¿el problema está en el financiamiento, en la entrega de dinero público a las organizaciones o en el diseño que se implementó aquí en el país? Bueno, aquí yo creo que el diseño del sistema de financiamiento en el Ecuador es pésimo, es malo. Tenemos en Europa, está Francia, está Italia, está Noruega, está Suecia, aquí tenemos cerca, está Brasil, está Colombia, está Chile. Incluso hay sistemas de entrega de dinero estatal, depende de lo que recaude. O sea, si yo recaudo privadamente en cuotas de afiliados 50.000, el Estado le dice, tome, le doy 50.000. ¿No es cierto? En el sistema americano, si usted rebasa el límite que le da la ley, el Estado le quita. Es decir, hay formas de compensación, estímulos, subsidios, pero la política y la democracia requiere de inversiones. Si no hay una inversión seria del Estado y se lo plantea solo en términos absolutos políticos, estamos debilitando la democracia en sí misma y su calidad. Por eso es importante que discutamos y debatamos la importancia de este tema. Doctor Oleas, ¿considera usted lo que acaba de plantear el doctor Aguinaga una opción, una posibilidad que podría implementarse a futuro o por el contrario debe eliminarse todo aporte a las organizaciones, el fondo partidario, el de promoción electoral y que cada quien vea cómo se financia, cómo funciona? Es que lo que debemos nosotros financiar es la capacitación, la investigación, la publicación de planes y proyectos, y para eso el Consejo Nacional Electoral puede abrir las puertas a través del Instituto de la Democracia y facilitar esta tarea de la capacitación. Pero no podemos nosotros permitir el mal uso que han dado las organizaciones políticas sobre estos dineros que no han sido controlados, no han sido vigilados, y por eso se ha dado el mal uso. Entonces en el Ecuador tenemos que comprender que si no hay capacitación no podremos tener políticos profesionales, y la improvisación está causando mucho daño al país. Entonces el problema no es darles a los partidos dinero por darles. Un partido tiene que demostrar que tiene estructuras, que tiene escuelas de capacitación, que tiene maestros para enseñarles a hacer política. Y si no lo tiene, bueno, permitan que las universidades les ayuden en esta tarea de formación con la intervención del Instituto de la Democracia, y de esta manera se financia esos procesos de capacitación. Luego de la pausa, la conclusión de este debate: ¿se debe eliminar o no el financiamiento a los partidos? En Contacto Directo, los expertos exponen los argumentos a favor y en contra. La decisión es suya. En breve volvemos. Medardo Oleas y Carlos Aguinaga, expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, debaten si se debe eliminar o no el financiamiento estatal a los partidos políticos. Doctor Aguinaga, si se llega a aprobar esta pregunta y todo depende del financiamiento privado, ¿se debe transparentar y endurecer el control de ese financiamiento? Desde luego, o sea, en cualquier caso debe haber transparencia en el uso del dinero en la política, no solo el de los partidos, también el de las campañas, donde realmente es el flujo, el gran flujo del dinero negro, del dinero ilícito, del dinero de los narcos, del dinero de los grupos de delincuencia organizada, del dinero de los trusts de corrupción. Hoy, sin el dinero para los partidos, van a ser estos grupos los que van a financiar, tal vez. Entonces, hay que cambiar el esquema, hay que hacer una reingeniería total del sistema de partidos. Democratización, igualdad de oportunidades, adecuado financiamiento, quitar las restricciones al financiamiento para que puedan crecer los controles, fiscalización, sanciones. La autoridad electoral se ha hecho de la vista gorda frente a la actividad del uso del dinero en la política, y eso hay que exigir y demandar. Doctor Oleas, ¿para controlar más se requieren de reformas normativas o quizás solo de una actitud distinta por parte de quienes integran el Consejo Nacional Electoral? Hay exceso de normas y falta de control. El Consejo Nacional Electoral no hace absolutamente nada para aplicar la ley y sancionar a quienes incumplen con los aportes. Pero ojo, los aportes son prácticamente solo para campaña. Aquí estamos debatiendo
cómo se financia la capacitación que debe recibir obligatoriamente un ciudadano que quiera hacer política. Y ahí no recibe, nadie quiere aportar, no va a haber la empresa privada, no va a haber contribuyentes que salgan de la empresa privada, que salgan de alguna otra institución, no. Entonces es importante recordarle a los ciudadanos que si se les quitan los recursos ahora no se afecta a nadie. Y lo que tenemos que tener a futuro es un diseño claro, transparente para la formación, porque repito, los políticos que no estén capacitados y que solo lleguen improvisados porque son amigos del dueño del partido, provocan mucho daño. Hay que buscar un sistema que nos permita capacitar, formar, que se investigue lo que es la realidad política del país para hacer una política seria y eficiente. Medardo Oleas, Carlos Aguinaga, expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, gracias por debatir hoy en Contacto Directo. Un gusto. Buenos días. Gracias. Muy buenos días. Las noticias de la comunidad regresan a sus pantallas hoy con Samantha y Fabián. ¿Qué tal, Lenin, amigos? Esta madrugada un nuevo grupo de reos de la Penitenciaría del Litoral fue trasladado a la cárcel del Encuentro en Santa Elena y además noviembre es el último mes para la matriculación vehicular. Ya le vamos a contar cuáles son los cambios en Durán y qué pasará con quienes tienen multas pendientes. Fabián. Samantha, Quito se despide de Shakira con su último